Y tenemos todo listo, hemos creado la página de Facebook, hemos optimizado el nombre, la foto de perfil, la foto de portada, hemos creado el administrador de anuncio, configuramos el método de pago, así que tenemos todo listo como para empezar a realizar publicidad y crear nuestros primeros posts. Hola a todos. En el video de hoy vamos a aprender a crear el ecosistema digital alrededor de un producto, ya sea físico o digital, se realiza de la misma manera. Te sirve tanto si eres dueño o productor y también te sirve si estás promoviendo algún producto como afiliado. Para motivo de este ejemplo habíamos elegido en el video anterior un producto de la plataforma de Hotmart que lo vamos a promover y el ecosistema digital lo vamos a justamente a crear alrededor de este producto. Bien, vamos a crear la página de Facebook, de Instagram. Vamos a entrelazar las páginas para que las publicaciones se compartan automáticamente. Vamos a crear el administrador de anuncios, ese cual utilizaremos después para hacer las campañas. Y vamos a optimizarlo todo para que justamente trabajen en conjunto y podamos hacer un marketing digital óptimo. Para este video he decidido crear un perfil falso dentro de Facebook para poder enseñarles desde cero cómo se crea la página, ¿sí? Ya que si lo hago desde mi perfil, como ya tengo varias páginas creadas y demás, van a ver cosas que van a aparecer acá que ustedes por ahí no lo van a tener, porque en teoría son principiantes por ahí que no tienen esto o no tienen varias páginas creadas y están aprendiendo cómo se hace, ¿sí? Así que la idea es que sea lo más parecido a lo que ustedes van a encontrar en su página posible, ¿bien? Me creé una foto perfil falsa, una foto por portada falsa, ¿sí? Falsa. Lo pueden hacer también o sea, pueden crearse un perfil nuevo, también podrían hacerlo, solo que por ahí no es muy recomendable porque Meta, si ustedes se crean un perfil automáticamente van a hacer publicidad, muchas veces lo puede tomar como posible spam y demás porque no tienen amigos, por ejemplo esto acá no hay amigos, no hay publicaciones ni de nada, solamente el perfil, es como que Meta puede llegar a entender que son personas que están realizando spam, así que por ahí lo ideal siempre que sea de su perfil personal y van a crear la página. Igualmente no es que porque la persona vea la página le va a aparecer quién es el creador, ¿sí? Así que no se preocupe si utilizan el Facebook personal, ¿bien? Primera cuestión, muchos me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un perfil profesional, ¿sí? y crear una página? Básicamente el perfil profesional, que sería pasar esto, perfil personal a profesional, donde también se puede realizar publicidad, se utiliza mucho cuando se hace lo que es promociones de manera orgánica. Eso es ahí ingresar a grupos, por ejemplo, venderse un producto de fitness, ingresar al grupo de fitness y comentar, pasar enlaces por ahí y demás. Que es una práctica por ahí que hay algunos mentores que lo recomiendan y demás. Yo por ahí no me gusta esa práctica porque demora tiempo, es como un poquito más pausado. Hay personas que le va bien y que tienen éxito, pero en lo personal por ahí prefiero más la publicidad paga porque es un poquito más medible y escalable en el tiempo que la publicidad orgánica, ¿sí? Entonces, si vas a hacer publicidad orgánica, perfil personal profesional va a ir mejor porque a las páginas por ahí muchas veces en los grupos lo rechazan y no deja que estén comentando o directamente le aparecen las publicaciones pero no pueden publicar, ¿sí? Entonces en ese caso si vas a hacer publicidad orgánica, que yo por ahí no me gusta y no lo recomiendo, perfil profesional. Ahora si vas a hacer publicidad paga, sí, ya es lo ideal crearse una página, ¿bien? Entonces partiendo desde su perfil, ¿sí? De su perfil personal, vamos acá siempre de la computadora. Puede ser que Facebook va por ahí va variando mucho. Puede ser que cuando ustedes vean este video, cuando lo intenten hacer, haya cosas que no estén de la misma manera, acomodadas en el mismo lugar, porque Facebook por ahí constantemente va cambiando y va haciendo testeos, ¿sí? Hay perfiles que tienen más antigüedad donde le aparece de una manera, hay perfiles nuevos donde le aparece de otra manera, ¿sí? Así que puede ser que no esté acomodado de la misma manera, pero no quiere decir que el tutorial no sirva, ¿bien? Solo tienen que buscar el nombre de lo que le voy a decir, ¿sí? Entonces, dentro del perfil vamos a páginas, vamos a ver dónde está páginas acá. Acá está, páginas, y vamos a crear una nueva página, ¿bien? Bueno, en este caso vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a promover un producto de yoga facial, ¿sí? Perfectamente podríamos crear una página que se llame yoga facial. Yo por ahí no lo suelo hacer así, lo que hago es básicamente crear una página con un nombre genérico para que si en algún futuro quiera promover otro producto similar que esté dentro del mismo nicho, lo puedo hacer sin problema, bien, porque si escribo yoga facial acá y después quiero promover un producto diferente, voy a tener que cambiar el nombre. Entonces lo ideal siempre es un nombre genérico que tenga que ver con el nicho que van a promover, que le permita después luego también promover otros productos, ¿sí? Porque dentro de unos meses el productor del producto, para la redundancia, saca productos complementarios o elimina este producto y demás. Ustedes pueden, ya con el público que tienen armado, pueden, obviamente ahí la estrategia es diferente, que también lo vamos a ver más adelante, cuando ya tienes una página creada con una cierta cantidad de seguidores,
cómo hacer publicidad desde ahí. Pero la idea es que a medida que van acumulando 5, 10, 15 mil seguidores, después puedan vender otros productos complementarios o productos nuevos que estén relacionados. Así que la idea es crear un nombre que tenga que ver con el nicho, pero no que sea exclusivo para un producto. Bien, eso es la recomendación. Si quieren poner directamente el nombre del producto acá, lo pueden hacer. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, poner el nombre de la productora y hacerse pasar por el dueño del producto. Eso está mal y no se puede. Es una práctica que no recomendada porque le van a reportar la página y muy probablemente se la van a eliminar. Bien, entonces vamos a elegir un nombre. ¿Cómo se elige un nombre? Yo lo que hice acá fue utilizar la ayuda de ChatGPT, ¿sí? Que es una inteligencia artificial que todo el mundo la conoce. En este caso lo que le dije fue, bueno, actúa como experto en marketing, estoy creando una página, le digo brevemente lo que quiero. Estoy creando una página donde voy a subir contenido sobre salud, cuidado personal, alimentación, cuidado de la piel, ejercicio para el cuerpo, yoga facial, bla, 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 bla. Bueno, le digo, quiero que me des 20 ideas de nombre que sean fáciles de recordar y que tengan que ver con el contenido que se va a subir. Perfecto. ChatGPT me da las 20. Bien. Acá lo que no me gustó fue que había mucho en inglés, entonces le volví a decir, sin palabras en inglés, o sea, hay que tratarlo como un secretario básicamente pidiendo lo que uno quiere, ¿sí? Me dio 20, sin palabras en inglés, la verdad que no me estaba convenciendo ninguno, así que fui armando palabras, fui viendo. Me gustó salud plena, le dije, tendrá 10 más relacionados, ahí me dio vida, salud plena, salud total, plenitud y saludable, y así me fue dando ideas, ¿bien? Eso más que nada, acá le pedí que tenga que ver con salud, vida sana, cuidado personal. Básicamente es ir tirando palabras y pidiéndole cosas para que te vaya dando ideas. Bien, de esa manera yo utilizo ChatGPT. No te va a dar la respuesta 100% que vas a copiar y pegar muchas veces, pero te sirve para armarte una idea. ¿Sí? Más que nada cuando uno está buscando inspiración. En este caso, el nombre que elegí fue acá. Esto básicamente es una lista con los pasos que tengo que hacer. Cada vez que empiezo un proyecto nuevo, abro un nuevo documento en Google Drive y básicamente proyecto yoga facial y qué tengo que hacer. Si ahora estamos en crear un ecosistema digital, Facebook e Instagram. Después tenemos la optimización, la subida de contenido, captación de seguidores y me gusta, creación de cuenta en System.io, que es la plataforma que vamos a utilizar para lo que es la landing page, comprar dominio, verificación en System. De todo esto vamos a hacer un video, así que quédese tranquilo. Bueno, en la parte 1 estamos aquí, que esto lo quería mostrar. El nombre que elegí fue Salud y Bienestar, que me lo había dado por acá. Salud y Bienestar Total fue la sugerencia que me dio, me gustó, pero sin el total. Así que ese fue el nombre que elegí. Y entonces vamos a pasar a escribirlo acá. Salud y Bienestar, verificado, perfecto. Al elegir el nombre, por ahí me fijé también que no haya tantas páginas o con demasiados seguidores con ese mismo nombre. No sé, no puedes utilizar un nombre que sea de una persona muy conocida porque obviamente cuando alguien busque le va a saltar el perfil de la otra persona porque ya por ahí tiene más seguidores. Así que un nombre un poco genérico, pero al mismo tiempo que no esté tan quemado, ¿sí? Categoría, salud y belleza. Presentación, esto no lo vamos a hacer ahora. La presentación en la optimización lo vamos a cargar. Y básicamente ahí estaría lo que es el nombre, ¿sí? Perfecto. Contacto, sitio web todavía no tenemos. Número de teléfono no vamos a cargar. Correo tampoco. Ubicación tampoco. Esto es más que nada si tenés un negocio físico, así que no hace falta cargarlo ya. Foto de perfil. Ahora sí, vamos a crear una foto de perfil. Yo la foto de perfil la creé en Canva. Bien, yo tengo la opción paga de Canva mensual. Que la diferencia de la gratuita por ahí te da más plantillas que no hay que pagar un extra y por ahí te facilita un poco el trabajo, ¿sí? Ahora si tienen por ahí la versión gratuita también lo pueden hacer, no hay ningún problema, solo que por ahí la versión paga tiene un poco más de la modalidad más sencilla, ¿sí? El logo vamos a subir acá el logo para que lo vean, básicamente tiene que ver con el nombre, salud, bienestar y ese loguito. El logo así tal cual como está me lo sugirió en una plantilla y le cambié nada más que el nombre, bien. Y la portada que elegí también tiene que tener relacionado, por ahí no voy a dar una clase de creación de creativos, valga la redundancia, pero tiene que ver con el nombre también, ¿sí? En este caso opté por una imagen que a mí me da la sensación de bienestar, son personas felices saltando, así que elegí esa imagen, ¿sí? Salud y bienestar como logo, así simple, y esa imagen de portada, bien. Pasamos a lo siguiente, nos pide conectar un WhatsApp, todavía no lo vamos a hacer, vamos a omitir este paso. Yo originalmente no agrego WhatsApp, no me gusta estar respondiendo, a algunas personas que sí, me gusta cerrar ventas por WhatsApp. A mí me gusta por ahí un poco más optimizarlo y hacerlo automatizadamente, ¿bien? No vamos a agregar amigos, notificaciones, correo electrónico, perfecto, lo dejamos así, no hay problema. Y ahí estaría creado lo que es nuestra página de Facebook. La página de Instagram por ahí no lo voy a ir a crear porque creo que la mayoría más sencillo inclusive es crearse un perfil completamente nuevo. No hace falta
desde su perfil, tendría que, si tiene la aplicación en el teléfono, tendría que, bienvenida, hacer recorrido, por ahora no. Tendrían que cerrar su sesión y crearse una cuenta nueva. Bien, utilizar la misma foto de perfil y después vamos a ver lo que es la optimización del Instagram. Bien, que básicamente es la descripción que tiene que tener abajo la fotito, en las historias destacadas, que siempre la idea es que en las historias destacadas, por ejemplo, sea información sobre el producto, si venden algo, que sea los métodos de envío, los métodos de pago, o testimonios en caso que sean productos digitales y bien. Vamos ahora a la parte de la creación de lo que es, después pasamos a lo que es Instagram. Primeramente les voy a mostrar la parte de lo que es la creación del administrador de anuncios. Bien, en realidad yo lo que es Instagram ya creé la página. A ver si le muestro por acá. Acá estaría la página de Instagram, la misma foto de perfil. Como ven, acá por ahí le hice una breve descripción: salud y bienestar, consejos y tips, aprenderás a cuidarte, ejercicio para el cuerpo y alma. Sería una breve optimización de lo que es la descripción. Y acá todavía no he creado ni una foto destacada, eso lo vamos a hacer a medida que tengamos más publicaciones. Bien, eso sería básicamente el Instagram, es mucho más sencillo que el Facebook. En este caso lo que vamos a hacer ahora es, primeramente, bueno, acá tenemos el Meta Suite, que muchos piensan que es lo mismo que el administrador de anuncios. Si bien dentro del Meta Buzzing Suite se puede también crear anuncios, no tiene las mismas herramientas o no tiene las mismas opciones que tiene el administrador de anuncios, ¿sí? Lo ideal siempre es utilizar el administrador de anuncios para hacer la parte de lo que es publicidad, no desde Meta Buzzing Suite, ¿sí? Bueno, acá vamos a conectar con Instagram, perfecto. Y acá ya automáticamente lo que nos va a hacer después, lo que nos va a facilitar es que después podamos podamos después subir una publicación en Facebook y automáticamente se suba en Instagram. Bien, básicamente eso es lo que nos va a facilitar, ¿sí? Vamos a ver si conecta. Vamos a ver si ahora sí nos conecta. No sé por qué me está dando error. Conectado. Automáticamente se conectó. Entonces todo lo que yo publique desde el Meta Buzzing Suite se van a publicar en las dos páginas al mismo tiempo y se pueden programar publicidades, publicaciones y demás por día, ¿sí? Vamos entonces a crear lo que es el administrador de anuncios. Vamos a crearlo desde cero, básicamente porque en teoría hasta ahora no tienen ningún administrador de anuncios creado porque nunca hicieron publicidad, así que vamos a hacerlo desde cero. Vamos a agregar la tarjeta de crédito y demás. Vamos a crear entonces el administrador de anuncios desde nuestro perfil de la página. Venimos acá, clic en Facebook, administrador de anuncios. Eso teniendo en cuenta que nunca han hecho publicidad, que no tienen una cuenta creada, en teoría básicamente para principiantes, ¿sí? Acá va a cargar. Y la bienvenida. Vamos a hacer rápidamente el repaso. Bueno, revisa, acepta, acá sería bueno que lo lean si nunca lo han hecho. Acepto. Gracias por aceptar, perfecto. Vamos a preparar para anunciarte, crear portafolio comercial. Empezar. ¿A qué sector perteneces? Selecciona qué sector se adapte mejor a tu negocio. Agricultura, bueno, nosotros vamos a vender, yoga facial, vamos a ver que acá no, salud, comercio minorista, tecnología, viajes, cuidado a la salud, farmacéutico y biotecnología. Creo que es lo que mejor se adapta a nuestro, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Bien. Siguiente. Método. Esto ha cambiado hace poco. Repito, puede ser que no le aparezca tal cual, ¿sí? Meta va haciendo testigos. Hoy me parece así. Capaz que mañana a otra persona le aparezca diferente. O capaz que hoy mismo a otra persona que lo hace ya le está figurando en otro lugar, con otro nombre y demás. Porque Meta va haciendo testeos, ¿sí? Así que no se preocupen. Vayan leyendo. Es muy intuitivo. La verdad que no hay nada de otro mundo. Es solamente tomarse el tiempo de ir leyendo, analizando y entendiendo lo que dice, ¿sí? Buena noticia, parece que tu negocio ya está en Meta. Podrás publicar anuncios desde esta página. También puedes crear una página nueva para otro negocio. Perfecto, es como que ya me tomó. Antes tenías que hacerlo manualmente. Una vez que creaba la página tenías que entrar y conectarlo. Ahora aparentemente, porque la verdad que hace mucho no estoy creando administrador de anuncios. Perfecto, agregar método de pago. Bien, importante. Recomendación que yo hago. Cuando van a agregar un método de pago, lo ideal siempre es que utilicen tarjetas prepagas, ¿sí? ¿Por qué tarjetas prepagas? Por una cuestión de que si les hackean el Facebook o en caso de que le intenten hacer un cobro que no están esperando porque configuraron mal como son principiantes, no se lleven una sorpresa en el resumen de la tarjeta, ¿bien?
porque básicamente van cargando el dinero que tienen, le cargan 50, 20, 30 dólares, lo que tengan para cargar o para gastar en ese momento, y si intenta hacer un cobro que no estaban esperando, básicamente va a ser rechazado y van a tener un poquito más de control. ¿Cuál es la ventaja de agregar una tarjeta de crédito personal? Es que Meta generalmente, si la página, o sea, si el perfil de usted ya está verificado, ya tiene un poco más de tiempo, le da un crédito publicitario de hasta 20, 30, hasta 50 dólares dependiendo de su país, para que lo gasten en publicidad. Eso quiere decir que van a ir gastando hasta 50 dólares y recién ahí le va a hacer el cobro en la tarjeta. Bien, pero yo para ir personalmente, más que nada por miedo a hackeos o para tener un control un poquito más cercano, porque si te hace un cobro no debido, que no tenés idea de por qué, es más difícil después hacer el reclamo, ¿sí? Por ahí no te responden, no te atienden y es un dinero capaz que no lo contás en el momento, capaz que 100 dólares, 200 y no sabes dónde salió. Al tener una tarjeta prepago, lo que va a pasar es que se va a rechazar el cobro y van a poder entrar a ver, hicieron un cobro que sí estaban esperando. Es tan fácil como agregar dinero a su tarjeta prepaga y volver a hacer el pago, ¿sí? Bien, acá entonces tarjeta de débito o crédito, vamos a cargar la tarjeta. Información comercial y fiscal, esto acá es opcional, por ahí cuentas que se abren dentro de la Unión Europea, por ahí son un poco más estrictos con esto. En este caso yo generalmente no lo modifico. Y acá lo de siempre, el nombre en la tarjeta, el nombre que figura en el plástico, o si es una tarjeta virtual que figura en la cuenta de la cual abrieron la tarjeta, en los 16 dígitos, la fecha de mes y año de vencimiento y el código CBB. Perfecto. Acá una vez que tengamos todo eso, vamos a darlo a guardar. Yo obviamente no lo voy a cargar acá y pasaríamos al siguiente punto. Bien, y una vez que ya cargan todo lo otro de la tarjeta, le dan a guardar, le va a aparecer, le va a llevar a esta página. Obviamente por una cuestión de seguridad no voy a grabar cuando le agregue la tarjeta que voy a utilizar. Y acá el método de pago estaría configurado. Vamos al siguiente y ya nos lleva a realizar la primera campaña, si es que ya queremos hacer la primera campaña. Bien, todavía no la vamos a hacer, pero básicamente así le quedaría. Acá principalmente esto cambia muchísimo entre usuarios, algunos que le aparece así, cambian el nombre porque van cambiando los nombres, pero básicamente para qué se utiliza cada cosa o qué tipo de público atrae cada tipo de campaña no varía. Eso lo vamos a ver en un video exclusivo cuando ya empecemos a hacer lo que es las campañas de tráfico, campaña de interacción, y vamos a ir configurándolo. Eso vamos a explicar para qué sirve cada uno de estos puntos. Bien, ahora vamos a simplemente ir para atrás para dejar dado en inicio. Bien, una vez que le dan a cargar los datos de la tarjeta, le va a aparecer como para crear una campaña. Creen la campaña porque no me dejó, por ejemplo, en este caso no me dejó directamente como omitir, así que puede ser que tengan que simular una campaña. Le dan OK a la primera campaña que le aparece, listo. Después le va a aparecer acá en borrador y después ahora la vamos a borrar. No hay problema por eso, no se preocupe. Eliminar y eliminamos la campaña. Y ahora quedaría vacío. Bien, perfecto. Vamos a resúmenes. Entonces, acá por ahí, si no le confirmó la página, acá le va a aparecer su página, le va a dar un botoncito que dice confirmar y lo confirman si no le llegó a configurar automáticamente. Eso básicamente sirve para que el algoritmo sepa, el administrador de anuncios sepa a cuál página tiene que ir. Bien, porque con un mismo administrador podemos tener 1, 2, 3, 4 páginas diferentes. Lo ideal es que no, porque se pueden llegar a mezclar los públicos. Bien, por ahí tenés una página de un producto y otra página de otro. Cada página en lo posible debe tener un administrador. Lo que sí, por ahí Meta no te deja crear varios administradores al mismo tiempo. Eso te va dejando a medida que vas gastando crédito publicitario. Yo, por ejemplo, tengo unas 5 cuentas, creo, más o menos 4 o 5 en mi perfil personal, porque bueno, tengo una página de venta de unos productos físicos, también tengo la página de infoproductos, así que fui creando a medida que vas gastando entre 25, 30, 40 dólares, te permite crear una nueva, en la misma cuenta, crear otro administrador de anuncios. Bien, y tenemos todo listo. Hemos creado la página de Facebook, hemos optimizado el nombre, la foto de perfil, la foto de portada, hemos creado el administrador de anuncios, configuramos el método de pago, así que tenemos todo listo como para empezar a realizar publicidad y crear nuestros primeros posts. En el próximo video entonces vamos a pasar a crear nuestros primeros posts, para lo cual vamos a utilizar la ayuda de ChatGPT, la inteligencia artificial que todo el mundo está utilizando hoy en día, que es gratuita, para convertirnos en un experto sin ser experto en el tema. Le voy a enseñar cómo configurar los prompts para que le ayude a crear los temas y el copy. Primeramente también vamos a crear lo que es el buyer persona, el avatar ideal a quien le vamos a estar hablando, para que la publicidad sea mucho más sencilla de hacer. Tenemos que primeramente identificar a quién le vamos a vender o a quién le vamos a mostrar nuestros anuncios.
Vamos a aprender a crear los copies efectivos. Vamos a utilizar para eso lo que son las neuroventas a nuestro favor, como habíamos hablado en un primer video. Vamos a configurar todo de manera óptima para que el marketing digital lleve a la venta o a que el cliente compre sin tanto esfuerzo. Bien, de corazón espero que este video le haya servido. No se olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que estén al tanto cuando subo el video número 3 sería, o 4, creo que el 3, de esta serie que van a ser unos 15-16 videos creando el marketing digital alrededor de un producto. Repito, sea tanto físico o digital, le va a servir de la misma manera. Les mando un gran abrazo, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.